nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. 6 versículos que nos sintetizan la relación que tenía el Señor Jesús con la gente de su ciudad. Gente que se mostraba incapaz de recibirlo en su nueva condición de maestro y profeta. El problema fundamental es que los habitantes de Nazaret, que habían visto crecer al Señor Jesús, no eran capaces de pasar del conocimiento humano al conocimiento de la fe. Para ellos, el Señor Jesús seguía siendo el artesano, el carpintero, el hijo de María, pariente de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Seguía siendo uno de los suyos, uno que debía de vivir con ellos y entre ellos, ayudando a echar a andar el engranaje del pueblo de Nazaret. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, no quería decir otra cosa que aquel que debía estar y permanecer en lo que le tocaba, según su rol y oficio, ahora estaba haciendo otra cosa. Es decir, Nazaret, al no ser ni siquiera una ciudad en el tiempo del Señor Jesús, más bien siendo un pueblo y a su vez un pueblo muy pequeño, cada quien tenía su oficio muy marcado y su rol en la sociedad. No había espacio para dos oficios iguales. En otras palabras, cada quien, digamos, tenía una actuación muy precisa y concreta en la obra de teatro llamada Nazaret, por lo que actuar de otra manera, de una manera diferente, amenazaba el equilibrio social que se buscaba tener, amenazaba la paz, entre comillas, y la seguridad de la comodidad y del pensar y decir que siempre y en todo tiempo, de generación en generación, se ha vivido y todo se ha hecho igual, y que por lo tanto una irrupción de esta naturaleza, como la del Señor Jesús en medio de su pueblo, los exponía al peligro de tener que cambiar, al peligro de ser diferentes, al peligro de optar por una actitud diferente ante la vida. De allí entonces que podemos entender que cuando el Señor Jesús el día sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, la respuesta de la gente fue en primer lugar una admiración, pero después dieron paso al escándalo, ya que no podían creer lo que escuchaban y veían. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, en primer lugar era admiración, porque aquel que conocían desde pequeño, que lo habían visto crecer, madurar, hacerse joven, con el cual habían entablado de alguna manera relaciones de amistad, más allá de las relaciones de familia, ahora llegaba con ellos para enseñarles en la sinagoga sin haber estudiado antes para ser rabino, ya que solo era el hijo del carpintero, pero llegaba y les enseñaba con una autoridad diferente a los rabinos de su época. Y aquí una tentación o un problema sería que los habitantes de Nazaret estaban convencidos de saber todo del Señor Jesús. Estaban convencidos de que lo conocían muy bien y de que no podía haber nada nuevo bajo el sol. Por eso manifestaban una grande dificultad en descubrir la identidad real del Señor Jesús. La identidad que no se accede a través de un conocimiento humano o un conocimiento cotidiano, sino más bien desde la experiencia de la fe, desde la experiencia del encuentro, del diálogo, de la relación íntima y personal que transforma el corazón. De allí entonces que los habitantes de Nazaret no eran capaces de valorar el don y la gracia que tenían delante de ellos.
debido a lo habituados que estaban de ver al Señor Jesús entre ellos, mientras pasaba de ser un niño a un adulto joven, no eran capaces de apreciar el don tan magnífico que Dios ponía delante de ellos. Esta, mis hermanos y mis hermanas, es sin duda una llamada de atención para quienes estamos habituados a un contacto personal y cotidiano con la persona del Señor Jesús, ya que podemos caer en la tentación de pensar que ya conocemos todo de Él, de que ya sabemos cómo hemos de vivir la fe y de cómo hemos de responder ante cada situación de la vida. Es caer en la tentación de un automatismo, de hacerlo todo automático, como si todo fuera causa y efecto de manera natural, como si todo tuviera una respuesta matemática, como si no hubiera nuevos caminos que recorrer para dar respuestas a las interrogantes del mundo de hoy. Por eso, al vivir así la fe, no abrimos el corazón y la mente a las novedades que Dios tiene para nosotros. No abrimos el corazón y la mente para escuchar lo que quiere de nosotros y para rendirle obediencia a su palabra según los caminos que nos presente. Cuando ya vivimos la fe de esta manera tan automática, creemos que en nosotros están todas las respuestas. Creemos que ya conocemos todos los caminos y todos los designios de Dios. Y por tanto, no nos detenemos a que el Espíritu del Señor nos muestre nuevos caminos, que nos dé una nueva inspiración, sino más bien caemos en pensar que todo lo podemos solucionar porque ya sabemos cómo hacerlo y qué es lo que va a pasar. El escándalo entonces, mis hermanos y mis hermanas, después de la admiración, se puede contemplar cuando el Señor Jesús le decía a su gente: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. De esta frase entendemos que el profeta es aquel que nos habla en nombre de Dios y que nos dice lo que Dios quiere de nosotros, que anuncia la palabra de Dios, que anuncia las buenas nuevas que Dios quiere y tiene para nosotros, pero que también al mismo tiempo denuncia y acusa el mal que sucede en nosotros y en nuestra sociedad. El Señor Jesús ciertamente no solo era un profeta que hablaba el nombre de Dios, sino más bien se revelaba como Dios mismo, pero fungiendo como profeta aquí en la tierra, para hablar directamente de sus designios sobre nosotros. En su tierra, entre sus parientes y en su casa, no solo podemos interpretarlo en el momento histórico en el cual el Señor Jesús fue rechazado en Nazaret y en el cual la falta de fe es el elemento esencial de que no pudo hacer milagros allí, sino también, mis hermanos y mis hermanas, cabe una interpretación en un sentido espiritual, donde podemos preguntarnos si nuestra persona es la tierra donde el Señor Jesús quiere sembrar su palabra. Si nosotros somos sus parientes con los cuales quiere entrar en una relación personal para anunciarnos su voluntad, o si todo nuestro ser es la casa donde quiere llegar para habitar con nosotros y así vivamos en su gracia cada día de nuestras vidas. Si es así, si en nosotros residen estas tres condiciones, tierra, parientes, casa, podemos preguntarnos si el Señor Jesús sigue siendo ese mismo profeta, menospreciado y rechazado, e incapaz de hacer algún milagro. De aquí entonces entenderemos también lo escandaloso que sería que aún conociéndolo en primera persona, aún en decirnos cristianos,
aún en decirnos discípulos del Señor Jesús, no seamos capaces de dejarlo actuar en nosotros, y que por nuestra falta de fe y por nuestra incredulidad, el Señor no transforme nuestras vidas y que nosotros sigamos estancados donde mismo, ya sea a un nivel espiritual o a un nivel humano, y que nuestra vida poco a poco sea una muerte en vez de una vida, en vez de apreciar y de valorar la vida que el Señor Jesús nos trae cuando está con nosotros, cuando lo dejamos actuar. Es interesante en ese sentido que al final del pasaje del Evangelio de hoy, el escritor sagrado nos dice que el Señor Jesús se asombraba por su incredulidad. La incredulidad y la falta de confianza en Él son las actitudes que impiden que actúe algún milagro de salvación en los habitantes de Nazaret. Al asombrarse de la incredulidad, se asombra de la incapacidad que tenían de confiar en Él, aún a pesar de conocer y de haber escuchado de los milagros que hacía. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús puede también manifestar esa incredulidad hacia con nosotros. Sin embargo, una respuesta de nuestra parte sería manifestar una fe anticipada, es decir, que dispongamos el corazón y la mente para que el Señor Jesús se revele constantemente como el Mesías libertador, como aquel que puede obrar milagros de salvación, que podamos disponer nuestras vidas para acogerlo, para recibirlo, para decirle: haz, Señor, tu voluntad en nosotros, de tal forma que siempre, en todo momento y en todo lugar, estemos disponibles a su gracia y que no nos cerremos pensando que todo tiene solución del modo que pensamos que es lógicamente solucionable, sino más bien hemos de dejarlo que sea Dios en nosotros y Dios entre nosotros, para que no coaccionemos su libertad al decirle no, con nuestra falta de fe, con nuestra indecisión y con nuestra incapacidad de experimentarnos dignos de tal amor y tal misericordia. En nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, debe haber un sí, como el sí de María, todos los días de nuestra vida, para decirle que actúe en nosotros, que obre en nosotros, y así de esa manera ser dóciles a su palabra, ser dóciles a su presencia, y que nos lleve por los caminos que Él quiera. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas. Dios les bendiga, paz y bien, y les recuerdo que no busco ser ningún influencer, solamente compartirles la palabra de Dios, y que sea Dios mismo que habite en sus vidas, y que sea Él quien transforme en experiencias de amor, de libertad y de verdad cada una de sus vidas y de sus obras. Repito, Dios les bendiga, y si les gustó este video, denle me gusta y también compartan el video y también compartan el canal con sus seres queridos para que cada vez seamos más los que formamos parte de esta comunidad de los que reflexionamos el Evangelio Dominical. Hasta la próxima, muchas gracias por su paciencia, paz y bien.